Esta es la historia de Arelis y John, una pareja que con amor y valentía enfrentó los retos de la fertilidad para alcanzar su mayor sueño, ser familia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempos de Esperanza. Hoy estamos en otro episodio del podcast de INSER y para mí me delegaron esta fortuna de entrevistar a semejante personaje que enseguida lo presento, ya lo están viendo, y espero que el testimonio de ella y lo que yo pueda aportar en dar contexto a cómo fue la historia de Arelis y de John y la llegada de Martín les sirva como testimonio de persistencia, de lucha, de constancia, de resiliencia, de paciencia, de tenacidad. Yo aprendí mucho de Arelis y aprendí mucho de John. Y hoy con esa sonrisa, muy agradecido que nos des la oportunidad de que en este podcast, que ya tiene muchos seguidores y digamos, ya tiene cuerpo el podcast, tengamos la oportunidad de dar esta historia. Arelis, yo quiero que usted se presente. Cuéntenos quién es usted, qué hace, cuál es su profesión. Pónganos en contexto quién es Arelis Claro que Montoya sí, Cano. Bueno, Arelis Montoya, tengo 41 años, de profesión soy administradora de empresas especialista en mercadeo, trabajo en una compañía, trabajo en Coltabaco, soy gerente de ventas actualmente en Bogotá y tuve el privilegio de llegar a INSER y de tener la fortuna de estar en las dos sedes. Yo inicié mi proceso aquí y finalicé en Bogotá, o actualmente vivo en Bogotá y estoy aquí en Medellín pasando mi licencia de maternidad. Perfecto, ¿y quién es John? Porque John no está, no nos acompaña no porque no quiere y no porque no puede, porque es un personaje John. ¿Sí? Ojalá, no sé si por ahora mostremos a Martín, yo creo que no vamos a mostrar a Martín porque es menor de edad, sí lo vamos a mostrar, pero Martín es clavado a John. ¿Listo? Cuéntenos quién es John. Bueno, nosotros estamos casados hace 5 años. John Pimienta es mi esposo, ingeniero industrial, trabaja actualmente en una organización, en FEMSA, una persona fundamental en todo ese proceso, en todo este proceso, porque fue el que siempre creyó que sí se podía. Yo tuve varios altibajos y siempre estaba ahí para decirme sí se puede, sigamos luchando, sí se puede. Es una persona bastante soñadora y bastante positiva, y él fue fundamental en esos momentos donde yo quería desistir del proceso. John es una persona que siempre ha confiado en que teníamos una fiel convicción como familia, que era ser papás. Perfecto. Yo quiero de pronto redondear lo que recuerdo yo de las consultas, porque yo los vi mucho tiempo. Ellos finalmente terminaron en Bogotá, ahora Arelis va a comentar esa etapa de ella. Pero de esa primera presentación, yo quiero relucir dos cosas. O sea, estamos con Arelis Cano, de 41 años, mujer profesional, exitosa, con altos cargos a nivel de una empresa. O sea, que ser exitoso, profesional, no tiene por qué limitar el deseo de la maternidad, y si no se logra, por qué limitar luchar por ella. Y me recuerdo mucho una anécdota de John, que también una persona, me acuerdo que eres muy buen trabajador, un tipo es muy juicioso en sus cosas, y durante el proceso hubo un cambio de trabajo. Yo recuerdo que hubo una crisis, inclusive desde lo económico, porque él me decía, doctor, yo me quedé sin trabajo, yo llevaba muchos años trabajando, y el hombre rápidamente fue vinculado en otra parte por el tranquilo que usted va a conseguir, que usted es bueno, a usted lo van a volver a vincular. Entonces son dos personas, y el tercer dato que saco yo de esta presentación, Arelis, que ahora lo recuerdo, ¿sí? Es que ustedes llevan 5 años de casados, llevaban 4 años, 4 meses, cuando realmente empezaron a buscar, llevaban muy poquito cuando empezaron a buscar, pero ella empezó a buscar de una vez. No era una mujer de edad reproductiva avanzada, tenía 36, 35, 36 años, pero había un antecedente muy complejo, no voy a entrar en detalles, pero un antecedente que obligaba a empezar de una vez, y donde Jaime Gómez, médico ginecobstetra, colega mío y compañero mío, pues le da como el empujón a Arelis y le dice, venga, con esta historia de esta complicación que tuvo por un embarazo que terminó en un ectópico, una cirugía compleja, váyase de una vez a INSER. Y usted, siendo una mujer profesional, exitosa y fuerte, porque ahí se ve la constitución, ella es una mujer fuerte. Sí, John es más sumiso, más
más tranquilo. Esta mujer es de armas tomar. Usted es la que montaba en bicicleta. Yo recuerdo que usted haría en bicicleta de ciclomontañismo y cogía a ese pobre hombre y le daba 3 vueltas. Entonces, ella, obediente, de una manera muy obediente, llega aquí a INSER hace 5 años. En pandemia, por Dios, es que ese no es un detalle menor. Yo voy a contar este dato, Arelis. A mí mi hijo en pandemia me decía, cuando hubo una situación tan compleja a nivel empresarial, nosotros 4 centros, 110 empleados, cesantes, todo lo que pasaba. Y yo empecé a agradecer mucho que mis pacientes volvieran a nuestros centros a consultar con nosotros, ¿cierto? Y me decía, y yo oraba por muchas razones. Y me decía mi hijo mayor, que tiene un humor demasiado especial, me decía, papá, vamos a orar por todos esos locos que no obstante la pandemia quieren tener hijos. Pues en esa locura entre usted. Pero es una locura que yo digo que es una locura producto del amor. Para mí no eran locos los pacientes, que no obstante la pandemia y en esos momentos donde todos nos íbamos a morir, el mundo se iba a acabar, la gente ya no es que yo deseo tener un hijo. Ese es otro detalle que no es menor en la historia y en el contexto de los tiempos de Arelis. Yo quiero que nos cuentes cómo fue esa llegada acá y ese primer inicio de tratamientos. Claro que sí, doctor. Bueno, cuando John y yo empezamos a buscar bebé, nosotros dejamos de planificar y quedamos muy rápidamente en embarazo. Quedamos como a los 2 o 3 meses de haber dejado de planificar. Y ese embarazo terminó en un embarazo ectópico. Y ese embarazo hizo que a mí se me perdieran mis trompas de falopio. Y bueno, tuve una situación difícil, como usted la mencionó, lo cual mi médico, al cual hoy le agradezco todo este proceso, que se llama Jaime Gómez de Medicina Fetal, cuando ya vimos como la situación que era difícil tener bebé de manera natural, él me remitió a INSER. Mi esposo y yo, a pesar de todo lo que habíamos pasado, seguíamos con el proyecto y el sueño de ser papás, que fue lo que nos pusimos desde que nos casamos, desde que estábamos juntos. Decíamos qué rico poder hacer que nuestra familia crezca. Yo con muchos miedos llegué a INSER, con muchos miedos porque tuve una situación por la cirugía y demás que me hacían estar con estos miedos. Llegué a INSER y quien me cobijó y al cual le tengo Pero quiero contar, venga, yo le interrumpo 2 minutos, sin contar detalles de qué pasó, pero Arelis estuvo en la unidad de cuidados intensivos por una complicación que tuve en una cirugía. Tuvo una miocarditis, Sí, un problema muy correcto. complejo. Y no obstante, esos miedos no eran infundados, eran lógicos, pero no obstante era tanto el deseo, venga, yo quiero tener un hijo. Yo quería contar eso. Exacto, sí, esos 2 meses en la UCI fueron 2 meses bastante largos y difíciles para mí y para toda mi familia. Pero yo quiero, qué pena que estoy muy cansón. Yo no sé nada de periodismo, no sé cómo se dan las entrevistas. Aquí está Vicky, Gabriela detrás de cámaras y Daniela riendo de mí. Pero ¿para qué me invitaron? Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Pero la idea es que quiero aclarar que eso no fue producto de los tratamientos acá. Eso fue antes de venir a INSER, que tuvo esa complicación. Quiero aclarar eso, que no se me asustan todos. De acuerdo, yo tuve un embarazo de manera natural y me resultó en ectópico y ese hizo que yo terminara en una unidad de cuidados intensivos. No conocía INSER todavía y gracias a eso, uno en la vida todo tiene un aprendizaje y gracias a eso mi médico tratante me recomendó a INSER como institución. Entonces cuando llego a INSER, yo voy a decir algo que la verdad es sano y es, yo no sabía si realmente que era el momento de yo someterme a un tratamiento porque estaba muy recién salida de lo que pasó. Sin embargo, dije, el sueño de nosotros es ese, escuchemos. Yo creo que la gran mayoría de mujeres que llegan aquí, o a mí me pasó, no tenemos ni idea de los tratamientos de fertilidad, ni idea. O sea, yo llegué aquí sin conocer, ahorita les conté, yo trabajo en ventas, en algo totalmente diferente a este mundo de ustedes. Entonces, cuando llegué a INSER, yo no tenía ni idea cómo era el tratamiento, en qué consistía. Y una de las cosas que me caracteriza a mí como profesional es que soy muy numérica y yo pensaba que lo único en lo que me tenía que preocupar era en cómo conseguir el dinero para pagarlo. Y yo hoy digo, es lo de menos, es lo que menos me tendría que preocupar. Llego a INSER y me recibe esta belleza de personaje. Fidel me trató a mí casi 3 años largos
y nos cuenta con todo el amor, riesgos, todo este proceso en qué consiste. Nos vamos, mi esposo y yo, a conversarlo y decidimos tomar un tratamiento de in vitro. Ese tratamiento, para no entrar en detalles, yo hoy, ya mirándolo en retrospectiva, digo, depende de varios procesos. El primero es la planeación mental que uno tenga. El segundo es qué tanto con tu esposo estás dispuesto a todo lo que lleva el proceso, porque es un proceso que hoy lo digo muy bonito, pero es un proceso que es doloroso en algunos momentos, doloroso y lleno de ires y venires, de muchos altibajos, de muchas alegrías, pero también de muchas frustraciones. Por una situación mía, entonces en los intentos no lográbamos que yo pudiera quedar, y eso me frustraba mucho y lo quiero decir abiertamente. Yo no sé si es el ego, si es el orgullo, no sé, pero yo decía, yo, ¿por qué no puedo? Y yo creo que es lo que la gran mayoría de mujeres se preguntan, ¿por qué yo, que tengo todo, por qué no puedo? Y hoy lo quiero decir con total humildad, es que somos seres humanos en donde podemos tener la vulnerabilidad de que alguna situación pase y aceptarla y abrazarla con amor. ¿Por qué no abrazo mi situación de salud con amor y digo, voy a darla toda hasta donde pueda? Y si dándola toda las cosas no se dan, es porque por ahí no es. Pero esa era la resiliencia, que cada vez que pasaba y no se daba, llegaba la frustración, volvíamos y respirábamos y decíamos, démosla toda, intentémoslo otra vez, algo tenemos que hacer. Y cada vez ese proceso nos lo acompañaba Inser y nos decía, busquemos este otro camino, hagamos este otro examen, busquemos esta otra cosa. Entonces, yo creo que es fundamental, en todo ese proceso de altibajos de nosotros, fue fundamental el acompañamiento. A mí me gusta que Arely nos hable del ego y de la vulnerabilidad, que van en contravía. El ego sufre cuando se siente vulnerable, y es la conciencia y como el espíritu el que dice, venga, usted se puede equivocar, usted no es perfecto, usted necesita ayuda. Y en Arelis, si han oído la forma como habla Arelis, es una mujer de un temperamento fuerte, es una mujer poderosa, es una supermujer. Y eso yo recuerdo, que era una lucha interna muy fuerte inicialmente, porque yo no, porque yo no, porque yo no. Y fue cediendo y fue cediendo. Y en eso, lástima con este John. John tenía un femenino fuerte en el sentido de tener más, sentirse más vulnerable y aceptar su vulnerabilidad. No, vamos a lograrlo, vamos a insistir, vamos a seguir. Entonces fue un complemento muy bonito. Para mí, el soporte de John, sí, Arely más fuerte, más tenaz, más resistente, resistiéndose a la realidad, y John acompañándole diciendo, sigamos adelante. De pronto esa primera parte, que fueron 3 años de una lucha muy fuerte, sí, yo quiero recalcar varias cosas, porque fueron varios intentos fallidos y aún así seguía Arelis y John intentando. Y hubo un momento para mí de inflexión muy fuerte que marcaron la historia. Un último o un tercer, cuarto intento que es exitoso, pero finalmente termina en una pérdida, que es muy fuerte. Eso es una realidad muy fuerte, ¿cierto? Lograrlo y a la semana 8 o 10, no recuerdo temporalmente, pero fue iniciando, no lograrlo. Y luego viene un cambio de sede, un cambio de ciudad. Y lo que implica un cambio de ciudad por cuestiones laborales tuyas, ¿cierto? De Arelis. Y ella me levanta la mano, ¿será que yo puedo hacerme esto en Inser? Yo ahora detrás de cámaras decía, esta mujer nos quiere demasiado porque aquí ya llevamos 3 años luchando, nada que lográbamos un resultado positivo y ella nos sigue dando la oportunidad y se va para Bogotá y entra a Inser Bogotá. Yo creo que me hables de esta parte de irte de acá a Bogotá y cómo llegar. Claro que sí. En esa pérdida que tuvimos, que avanzó hasta la semana 8 y alcanzamos a escucharle el corazoncito, eso nos marcó a nosotros, a John y a mí. Eso fue un punto muy difícil porque ya habíamos hecho varias ilusiones, y cuando se dio la pérdida, yo no quería nada, ni el trabajo siquiera. O sea, yo tuve un momento donde ya no sabía cómo tenía que volverme a recargar. Y en ese momento en donde yo no estaba ni para el trabajo, ni para mi familia, ni para nada, llega ese proceso de traslado, llega esa oportunidad que me sale, y yo eso lo leí como, venga, pare, haga un salto en su vida y dése otra oportunidad en otra parte. Yo no lo dudé, me senté con mi esposo
Mi esposo renunció a su trabajo para darme la oportunidad de aceptar este traslado y nos fuimos los dos solos. Somos muy familiares, aquí tenemos unas familias muy grandes, pero nos dimos la oportunidad de irnos. Y sabíamos los dos que iba a ser difícil, habíamos acabado de salir de esta pérdida, pero yo dije, ¿qué más da? Después de todo lo que está pasando, probablemente es un cambio lo que necesitamos en nuestra vida. Nos vamos para Bogotá. Conocíamos la ciudad más como turismo que para vivir ya en ella, y nos damos esa oportunidad. Mi esposo muy insistente, amor, vamos a INSER, y yo como esperemos a que nos adaptemos, esperemos a que nos acomodemos, y él súper resiliente, vamos, yo recuerdo mucho a Germán Ospina, que fue mi médico en INSER Bogotá, que me decía, pues yo llegué donde él totalmente desesperanzada, Fidel, totalmente desesperanzada, pero dije, escuchemos a ver qué sigue, qué camino sigue. Y fue el abrazo tan bonito de él, y quiero resaltar esto, el grupo INSER, yo tengo el privilegio de conocer las dos sedes, y las dos sedes en todas las áreas, enfermería, administrativos, los doctores, los embriólogos, y tener esa fortuna de también conocer en Bogotá el tratamiento que me dieron cuando yo llegué. Y una de las cosas que quiero resaltar, si a mí me preguntan qué es INSER para mí, yo respondo, es humanidad, porque lo primero que yo he sentido, aparte de los conocedores y de la ciencia que hoy tratan, es la humanidad que sentí, las psicólogas, este tratamiento, este proceso con las psicólogas, con los doctores, con los embriólogos que siempre me dieron a mí la información tal cual. Pues yo preguntaba mucho sin saber, venga, díganme cuánto, díganme la probabilidad, díganme cuánto fue, y eso yo creo que son pocas las que son como tan cuestionadoras. Yo lo hacía más por entender y también por saber hasta qué nivel yo podía ayudar en todo ese proceso. Lo quiero resaltar porque llegamos a Bogotá y sentí que estaba en la misma sede de Medellín con personas diferentes. Entonces, es una humanidad que acompañó este proceso y que hizo que yo no dudara en buscar otra alternativa. Yo dije, ya conozco la organización, ya conozco el grupo y quiero estar ahí. Volverme a ir a otro lado, yo ya a medias que venía sin querer tanto, no quería someterme otra vez a esa situación. Llegamos a Bogotá y creo que a eso de los 6 meses de estar viviendo en Bogotá empezamos otra vez ese tratamiento, y quiero resaltar que fue la bendición más grande. Bogotá hoy es una ciudad que yo amo porque me trajo a Martín, y segundo porque yo tenía que preparar mi mente. Aquí estaba bastante distraída en familia, en situaciones personales, y estos procesos requieren de una seriedad y de un amor y de una concentración diferente. Entonces yo creo que la planeación de la mente, el saber que estábamos distantes de nuestra familia, que a veces eso es válido y necesario, eso hizo que pudiéramos ver un camino diferente en el proceso. Se abrió un espacio. Yo quiero contar una intimidad del embarazo de Arelis en Bogotá, porque a quien ella se refiere que el doctor Germán David Ospina fue alumno mío hace 17 años. Ya Germán es una de las figuras importantes en medicina reproductiva en Colombia. Yo siempre le digo a mis compañeros que somos buenos profesores en la medida que nuestros alumnos nos superan. Y yo sé que ya Germán nos ha superado en unas áreas, y eso habla de que le enseñamos bien. Pero me supo me supo muy fuerte, porque él llamó a restregarme su embarazo y a decirme, doctor Cano, doctor, él habla así todo rápido, doctor Cano, vea que sí pudimos embarazar, que aquí la primera embarazamos a Arelis. Pero Arelis dice algo muy importante, que Germán David va a oír eso, ¿cierto? Arelis estaba en unas condiciones muy distintas, estaba relajada. Yo digo que había vaciado el cuenco, no estaba tan aprensiva de una familia alrededor presionándola, de un ambiente de la ciudad, un cambio nuevo, una reoxigenación. Pero es una anécdota porque Germán David me llamó con la prueba positiva. Vea que pudimos embarazar a Arelis, pero un embarazo que nos gozamos, porque él me ponía las fotos cuando hubo la despedida, que es un momento muy bonito. Sí, yo no sé si me dejan de pronto enseguida invitar a Luisa.
para que cuente cómo fue la primera ecografía. Aquí tengo detrás de cámaras a Luisa Medina, que es ginecobstetra de la Universidad del Rosario, está haciendo el fellow en reproducción, trabajó un año con nosotros en Bogotá como ginecóloga general y ya está haciendo el fellow para ser infertóloga y hacer parte del staff de Bogotá. Y yo ahorita estábamos en consulta, ella va a hacer su ejercicio en Bogotá, pero se vino 6 meses a Medellín, porque realmente aquí es que va a aprender medicina reproductiva. Le digo yo eso a Germán David Ospina, aunque es mentiras, pues es mentiras por charlar. Pero ahora la invité casualmente, venga, subamos que tenemos un podcast con una paciente muy especial, y ella subió como invitada, ¿cierto? Y fue muy bonita la experiencia de Luisa cuando dijo, ay, yo conozco a Arelis. Ahorita quiero que Luisa venga y nos diga, porque estaba pensando qué sintió en ese primer momento cuando vio esa ecografía, que seguramente se puso en contexto de la historia de Arelis. Enseguida llamamos a Luisa. Cuéntame ese embarazo, ¿cómo se vivió ese embarazo de Martín? Bueno, yo quiero empezar contando desde el momento en que Germán me llamó a decirme que estaba embarazada. Eso es un momento que es muy complejo. El día más eterno de mi vida fue ese día que esperé su llamada hasta muy tarde de la noche. Me llamó como a las 9 de la noche y tan lindo me llamó a decirme, estás súper embarazada, porque me había salido muy alto como el nivel de progesterona. Entonces, yo dentro de mí sabía que estaba en embarazo, pero habían pasado tantos intentos fallidos que yo misma trataba de controlarme y decir que no me vaya a dar tan duro si me estoy equivocando, que no me vaya a dar tan duro, pero yo sentía en mi cuerpo que sí estaba embarazada. Y bueno, cuando él me lo ratificó fue una cosa muy bonita, muy bonita. John y yo nos abrazamos, nos arrodillamos a la Virgen, somos creyentes, marianos, y pensábamos que ella iba a estar en todo este proceso acompañándonos, intercediendo por nosotros. Y de ahí empezó un camino, que lo tengo que decir, un camino muy bonito, pero un camino de mucho miedo. No. Yo sentía mucho miedo, yo no quería ni manejar, yo no quería bajar escalas, yo no quería caminar. A mí me decían, ve tu vida común y corriente, ve haciendo lo normal. Y no fue así. Yo estuve todo el tiempo en mi empresa, me dieron la fortuna de estar en teletrabajo para poder tener este proceso bien cuidado. Esos 3 primeros meses estuve incapacitada casi todo el tiempo, pero fue gozándomelo y siendo muy, muy prudente, porque alguna situación se podía presentar, pero también con demasiados miedos. O sea, yo sentía algún medio dolorcito, medio situación, y yo ya, importante, INSER siempre está ahí para contestar. Entonces yo llamaba a Germán, le escribía tarde de la noche, en la mañana, vea, siento esto, aquello, y él me atendía, me respondía, me abría espacio, vente mañana, vente ahorita. Y eso es otra de las cosas que quiero resaltar. En este proceso es importante uno, en todo ese desconocimiento de uno y los miedos, es que estén ahí respaldando el proceso. Entonces, fue de muchos miedos, y subir hasta la semana 12 era nuestro anhelo, subir hasta la 12, hasta la 12. Everest, eso se siente como un Everest. Entonces era una semana tras otra. En la casa yo no quería sino estar con los pies arriba, yo no quería hacer ningún movimiento que me pusiera en riesgo. Pero eso que dice Arelis, yo quiero que Luisa pase por detrás y enseguida nos cuente cómo fue esa primera, que recuerda esa primera ecografía. Acomódenla ustedes, niñas, que saben cómo se debe acomodar. A ver, yo quiero contar algo, porque lo que dice Arelis, lógicamente después de 5 años de lucha, de toda esta complejidad, que se cuidó en exceso, que tenía muchos miedos, eso tiene un nombre, se llama el embarazo de cristal o el bebé de cristal. Ayer nada menos una paciente nos decía que ya tiene su primer hijo. Luisa estuvo ayer en la consulta, que tiene su primer hijo, y nos decía la paciente, recuerda, Luisa, nos decía que el médico obstetra le decía, venga, salga caminando normal de mi consulta porque me va a espantar la clientela, me va a espantar mis pacientes, porque era una mujer que estaba embarazada. Mucha lucha también, ayer la vimos en la tarde, que viene a su transferencia ya para un segundo bebé, y ella no le daba dificultad levantarse, le daba miedo levantarse, pasar un policía acostado en el carro pensaba que se iba a venir el bebé. Entonces eso tiene un nombre después de la lucha que tuviste. Yo quiero tengo aquí a Luisa, que es una bonita casualidad, que nos cuente si recuerda y qué recuerda de la primera ecografía de Arelis. Bueno, yo recuerdo a Arelis desde la primera consulta que llegó a Bogotá. Yo estoy haciendo el fellow, como dijo el doctor Fidel, estoy iniciando mis primeros pacientes, viendo cómo es todo este proceso de reproducción, y creo que Arelis es una de las primeras
personas que puedo tener la oportunidad de decir, la conozco desde la primera consulta y hoy vi a su bebé, a Martín, y lloramos. O sea, tan pronto la vi, Arelis lloró, a mí también se me salieron un poquito las lágrimas. Es un momento muy especial porque recuerdo esa primera vez con el doctor Germán, pues haciendo la consulta, yo al lado de él aprendiendo. Llega Arelis con su esposo, con una carpeta gigante, con un montón de historias, exámenes, asustada, ansiosa, se veía mucho la ansiedad como en la pareja. Y recuerdo que fue una de esas, te tengo tan presente porque tan pronto terminamos esa consulta, el doctor Germán, siempre como comentamos, bueno, ¿qué aprendiste? ¿Qué sacas positivo o negativo de la consulta? Y me dijo, esto es un ejemplo de ansiedad, de susto, más que de aprender de fertilidad, es aprender a manejar estas situaciones donde el componente emocional es tan importante. Y ver ahora, después de todo eso, bueno, la primera llorada fue en la primera ecografía porque el doctor Germán no estaba en ese momento. Yo pues trato de ayudar cuando pues ellos no están. Ya le tocó a usted la primera. Sí. Oh, Dios. Y ver ese bebé, ese corazoncito después de toda esa historia atrás fue hermoso. Fue como de esas primeras impresiones, pues para mí en mi proceso también de formación, ver esa alegría, ver esa nostalgia en ellos, esa felicidad tan grande para mí fue, y poderla compartir porque la compartimos entre todos, fue muy bonito. Y conocer hoy a Martín, nada, ya completó y me alegra mucho, comparto esa felicidad y Martín es hermoso, es divino. Hay una cosa importante que quiero yo resaltar, Daniela, Gabriela y Valentina. Nombre hermoso que tiene. Sí, City. Sí. Quiero resaltar algo, ¿cierto? A mí no me invitan mucho estos podcasts, no sé por qué, ¿cierto? Me gusta, me está gustando lo del podcast de hoy, pero yo lo llamo sincronicidad, ¿sí? Y es muy bonito que haya coincidido Luisa en estar hoy en un podcast con una persona tan especial. Tenía que estar hoy aquí. Me alegro mucho que haya estado hoy aquí. ¿Listo? A ver, yo creo que ya podemos ir finalizando. Yo creo que ya estamos en un contexto muy lindo y yo quiero terminar de la siguiente manera. Primero agradecerte, Arelis. Yo siempre tengo 61 años, fundé INSER hace 31 años, 30 años ya, más de 30 años. Y yo considero que cada paciente me enseña cosas. Siempre que me despido de ellos en la semana 12-14, siempre que me despido de ellos, les cuento qué aprendí. Yo a mis pacientes, contigo no me tocó porque estabas en Bogotá y lógicamente, pero a mis pacientes les pido un regalo. Denme un regalo. Cuando tengan 28, 32 semanas, vengan a saludarme. Lógicamente ya están con su obstetra, con todo. Y yo ahí hago como un resumen y un contexto de cómo fue la relación médico-paciente en el tiempo que estuvimos. Y a mí mis pacientes siempre me dan enseñanzas. Entonces, yo de Arelis y de John, ¿qué aprendí? Aprendí, lo dije al principio cuando empecé el podcast, aprendí que no obstante la fortaleza, no obstante el éxito profesional, no obstante los antecedentes de sufrimiento, el deseo de la maternidad es tan poderoso porque surge de un amor tan intenso que supera cualquier barrera. Entonces, el poder del amor, puedo decir que lo aprendí con Arelis y John. El poder de la pareja. Yo nunca, y lo digo de corazón, no estoy aquí pues exagerando, porque esta mujer no ha hecho y no echarnos flores a nosotros, tenemos otras pacientes que no nos van a echar tantas flores, ahorita no le voy a decir, pero seguramente alguna cosa mala hicimos. Sí, perfectos no somos perfectos, pero yo agradezco mucho todo lo que recalcaste a nivel de bondad y de la intergrupabilidad entre las sedes, todo. Yo diría que es muy importante que hay una frase que la repito mucho en mi consulta: ama y haz lo que quieras, que es de San Agustín, y ese es una mujer de fe, tú eres Mariana, lo decías ahora, eso es un ejemplo, pero lo que iba a decir es que yo nunca vi a Arelis sola en consulta. Yo creo que en el tiempo que estuvo, 3, 4 años que estuvo aquí en Medellín, luego iba a Bogotá, John siempre estaba presente en las consultas, y presente de una manera como muy, siendo sparring del estrés que dijo Luisa ahora y que leyó Luisa, del estrés y la angustia de Arelis, porque Arelis es una mujer muy racional, ella lo habló al principio, ¿sí? Muy de números,
Entonces, además de la parte económica, de la parte de resultados, pero usted se desnudaba, ese corazón, esa armadura oxidada que tenía de protección por su fortaleza y su temperamento fuerte y su capacidad profesional, usted la desnudaba aquí en consulta. O sea, tiene un corazón muy bondadoso, lo está demostrando hoy, dando un testimonio como el que está dando. Y le agradezco mucho eso. Entonces aprendí resiliencia, aprendí el poder del amor y aprendí el poder de la pareja. Al punto que me recuerda que una metáfora que le digo yo mucho a mis pacientes, que desean mucho tener un hijo, luchan mucho por tener un hijo, lo sufren la ausencia del hijo, finalmente lo logran, y les digo yo cuando ya me los despido a la semana 32 o viene a darme el regalo, acuerde que el primer amor de su vida fue su pareja. Los hijos se van, y el amor más importante entre dos seres humanos es el amor de pareja. Lo aprendí de un teólogo, ¿sí? Yo tan inteligente no soy, y tan profundo no soy, lo aprendí de un teólogo, y la analogía fue muy sencilla para yo darme cuenta que era verdad. Los hijos se quieren mucho. ¿Cómo no se va a querer a Martín? Por Dios, después de la lucha que acaba de decir Arelis con John, ¿cómo no van a querer a Martín? Pero Martín en 18 años, 20 años se fue a estudiar en su universidad, a estar con sus amigos, y en 30 no está en la casa. Quien nos va a aguantar nuestra vejez, quien nos va a aguantar hasta el final de la vida va a ser nuestra pareja. Yo gozo y tengo la fortuna, gracias a Dios, de tener una pareja hace 43 años. ¿Sí? Ahora en octubre cumplo 30 años de casados, que es mi señora. Entonces, ese poder de pareja es demasiado importante porque el amor de pareja surge entre dos seres distintos, de conceptos, clases sociales a veces distintas, niveles intelectuales o culturales distintos, a veces nacionalidades y creencias distintas. Y en medio de todas las diferencias se tolera, se soporta y se aguanta todo. También me ayudaron a comprender esa fortaleza Arelis y John. Y muy importante, a mí me encantó que hablaras de Jaime Gómez. Medicina Fetal es una institución hermana, estamos cumpliendo 30 años los dos grupos, y hace poco nos reunimos en una comida los dos grupos, y yo hablaba de la importancia de los perinatólogos en este proceso de reproducción. Entonces no solo Jaime te orienta al principio, ve a un centro de infertilidad, ¿sí? Sino que yo hablaba de eso en esa comida. Quienes realmente entregan, yo le decía ahora detrás de cámaras a Arelis, ¿quién le entregó el bebé a usted? Jaime Gómez, después de hacer un parto, una cesárea, lo que sea. Entonces aprovecho para dar un tributo aquí, primero al grupo de medicina fetal, lógicamente, que en sus 30 años, que se recuerda, pero a los perinatólogos que nos ayudan a nosotros como infertólogos a finalmente llevar a término lo que es un éxito terapéutico como es un in vitro. Y ¿Te quieres despedir? Si me permites, doctor, dos cosas de lo que acabas de mencionar. John es una persona que, así como estuvo en tus citas todo el tiempo, así estuvo en las citas en Bogotá, así estuvo en las citas en todo el embarazo y hoy en las citas con Martín. No hay una sola cita de Martín que no esté John. Hoy lamentablemente está trabajando y no nos pudo acompañar, pero se va a sentir muy orgulloso de escucharnos porque el compromiso que tiene no solamente al ser papá, sino el compromiso que tiene en esta relación es bastante grande y yo lo tengo que reconocer. Tuvimos un embarazo al final un poco complejo porque a mí me dio preeclampsia y tuvieron que adelantar el parto y me sumo entonces al segundo punto, que hoy amo tanto a Jaime Gómez porque Jaime Gómez estaba en vacaciones, lo quiero decir y ojalá me escuche. Él estaba en vacaciones cuando a mí me hicieron los exámenes de preeclampsia y él por celular me iba llevando, me dejó de la mano de Sanín, su compañero de medicina fetal, y yo le dije, yo quiero que sea usted el que reciba a Martín. Doctor, ayúdeme para que Martín no venga todavía hasta el domingo que usted llega. Usted es el que sabe, y me decía, vamos a ver, si el sábado, si sale alguna situación, Sanín va a estar ahí, si no, me espera hasta el domingo. Y bueno, como dices tú, la sincronicidad de todo se dio para que ese domingo él llegó de Estados Unidos a la 1 de la tarde y a las 5 de la tarde me hizo la cesárea. Ojalá escuchen. Tenemos que decirle a Jaime Gómez cuándo sale este episodio. Yo cuando habla de Yo Nací, que es en todas las consultas de pediatría, en todas las de obstetricia, en todas partes, yo tengo un nombre para eso que le decía a mi mamá, a mi esposa, porque yo me llamo John Fidel, yo creo que todos los John somos unos pegotes. Mi mamá le decía a mi esposa, ¿dónde está el pegote suyo? Yo soy un pegote de mi esposa, todavía soy un pegote. Entonces, de pronto una sugerencia es que se casen con gente que tenga el nombre John, el primer nombre John, porque como que por común denominador nos comportamos así.
Bueno, finalmente un abrazo para todos. Espero que este podcast lo disfruten, que sepan que tenemos una mujer poderosa que se nos abrió aquí el corazón para darnos un Presentemos a testimonio. Martín, doctor, Y tenemos a Martín, no lo vamos a presentar a Martín. Presentemos Sí. a Martín. Entonces ya viene Martín para que conozcan, que van a conocer a Martín y van a conocer a John en versión pequeñita, porque es clavado al papá. Bueno, Martín está dormido, pero yo, como es tan importante en esta historia, quiero que lo conozcan. Martín tiene 3 meses y medio y esta es la razón por la que estamos aquí. Venga, yo le doy un abrazo. Que te la curraste y la trabajaste. Martín, algún día te contará la mamá la historia, por Dios divino. ¿Ah? Y este es John, les presento a John en versión pequeña. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Ay, doctor, tan lindo usted. Oh, me hiciste llorar, querida, no jodas.